Hola, bienvenidos. Esta, como sabéis, es la primera clase o clase inaugural de esta escuela y el título de esta tarde es Todos llamados a la contemplación. Vamos a hablar, pues, de una llamada de Dios, una llamada que habéis sentido sin duda todos vosotros, que os ha impulsado a inscribiros en la escuela. Y vamos a hablar también de la contemplación, de la oración contemplativa. Vamos a hablar de los puntos esenciales de lo que es la oración contemplativa y de cómo viven los contemplativos. Aunque todos me conocéis, la mayoría de vosotros me conocéis en persona, pero quería presentarme brevemente para aquellos que no me conocen. Bueno, me llamo Catalina Sastre, soy madre de familia, madre de 4 hijos y soy carmelita descalza seglar. Fijaros, los carmelitas descalzos seglares somos miembros de la orden que fundó Santa Teresa de Jesús, de la rama seglar, ¿no? Dentro de la rama seglar pues tenemos comunidades y yo pertenezco a la comunidad de carmelitas descalzos seglares o CDS de Madrid, de la Plaza de España. Esta comunidad se llama Santa Teresa de Jesús y en ella he sido formadora varios años. Y soy una de las personas que ha querido impulsar esta escuela de San José. Antes de iniciar propiamente la charla que os voy a dar hoy yo, quería hacer una breve presentación o introducción aquí antes de la charla a lo que es la escuela de San José. Fijaros, la escuela de San José es un proyecto de formación cristiana que ha nacido de la mano de un pequeño grupo de carmelitas seglares y que estamos inspirados en la escuela de misión. La escuela de misión la ha puesto en marcha la comunidad Holy Spirit House, fundada por el padre Antoine Coelho, y es una escuela de misión a través del Zoom en idiomas bilingüe inglés-francés y que se transmite todas las semanas en varias sesiones. Es una maravilla esta escuela y es gratuita completamente y estáis, por supuesto, invitados, aquellos que sepáis inglés y francés, a también uniros a estas sesiones de la escuela de Holy Spirit. Pero nosotros queríamos ofrecer una cosa inspirada en la escuela de misión, pero para las personas de habla hispana. Es decir, un proyecto de formación espiritual similar, abierto también a todos y gratuito, y así nació la Escuela de San José. Como sabéis, esta es una escuela de contemplación y de misión. Es decir, se trata del deseo de formar contemplativos misioneros. Creemos que la base para formar verdaderos misioneros, es decir, personas que de verdad se dejen llevar y conducir por el Espíritu Santo, está en una vida profunda de oración. Creemos que la misión, que es llevar el Evangelio a todo el mundo, tiene que brotar de la contemplación. Es siempre un desbordamiento de la vida de unión con Dios, como lo ponen de manifiesto la vida de tantos santos de la Iglesia, grandes contemplativos que han tenido también una fecundísima vida apostólica. Una prueba de lo que acabo de decir es la vida y enseñanzas de la propia Santa Teresa de Jesús. Ella, como todos sabéis, una gran mística, una gran contemplativa, pero también una persona que llevó una vida intensísima de actividad, ¿no? De fundación. Como sabéis, Santa Teresa pasó muchos años viajando por toda España y fundando muchos conventos de la Reforma del Carmelo que ella realizó. Dice en su libro de las moradas, pues esta gran contemplativa nos dirá: obras quiere el Señor. Es decir, que la oración contemplativa nos debe llevar siempre hacia el hermano, al servicio, al amor a los hermanos y muy especialmente a los más pobres y necesitados. Todo ello queremos aprender a vivirlo en esta escuela, de la mano de nuestra Madre, la Santísima Virgen María.
Fijaros, no solo que ella sea nuestro modelo, nuestra guía, nuestra ayuda, sino que verdaderamente queremos adentrarnos en su corazón inmaculado, para que ella misma nos conduzca a las profundidades del amor de Dios. Hemos querido poner también bajo el patrocinio e intercesión de San José esta escuela y a todos sus alumnos y profesores, especialmente en este momento tan difícil que estamos viviendo en todo el mundo con la pandemia. Aquí que estáis personas de tantísimos países diferentes, fijaros, habéis entrado de toda Europa, de muchos países de América, incluso de Israel, hasta de Túnez, tenemos algún alumno. Es decir, en todo el mundo que estamos viviendo esta situación de pandemia, y lo que le vamos a pedir a San José es que de un modo especial nos proteja a todos y a nuestras familias de todo mal y que nos acompañe en este camino que hoy emprendemos. También quería deciros que la escuela va a ser un lugar en el que va a haber que estudiar y que trabajar. Que no solo se trata de oír unas charlas o de hacer un rato de alabanza con hermanos, lo cual pues está fenomenal, está muy bien y además pues esperamos que las charlas sean muy interesantes, sino que de verdad, si queréis aprovechar la escuela, es muy importante vuestra oración personal de cada día, el que todos los días hagáis un ratito de oración y especialmente con los materiales y especialmente con las citas de la Biblia que os mandemos y también con las citas del Magisterio y con ese versículo que os pedimos que tengáis en el corazón durante toda la semana, pues con estos materiales que vamos a ir entregando cada lunes, pues que hagáis vuestra oración. También os entregaremos aparte de unos ejercicios de oración para que hagáis también individualmente, también os entregaremos unos materiales complementarios. Estos materiales están pensados para personas que a lo mejor tienen más tiempo y quieren dedicar más tiempo a profundizar en un determinado tema, en el tema de esa semana. Pues también que tenga estos materiales y todo es importante, todo forma parte de ese proceso de formación. Luego, como sabéis, los viernes tendremos normalmente este rato de alabanza juntos y la enseñanza de la semana. Y más adelante, como os hemos dicho, también os explicaremos cómo vamos a formar con aquellos que queráis unas aulas de Zoom en un número más reducido de alumnos donde poder compartir con hermanos, orar juntos y practicar lo que vamos a ir aprendiendo en la escuela. Esto, fijaros, es muy importante porque gran parte de lo que vais a aprender no va a ser a través solamente de los ponentes de las clases de la escuela, sino también va a ser mucho a través de los otros alumnos. Por eso os decimos que cada uno de vosotros sois un regalo y sois muy importantes, porque cada uno de vosotros os ha traído aquí el Espíritu Santo y os quiere utilizar también para el aprendizaje de los demás hermanos. Yo esa es la experiencia que tengo también de la experiencia que hemos hecho de la lectura de las moradas, y es que ha sido una gran riqueza los grupos en los que hemos podido compartir la lectura que íbamos haciendo. Pues bien, ya iniciando la charla de hoy, quería en ella daros una serie de ideas o puntos básicos que son comunes a todas las formas de oración contemplativa que vamos a ir aprendiendo en esta escuela. Y a la vez también quería aclarar algunos conceptos o ideas que a veces tenemos equivocados, que están un poco en el ambiente, pero que son ideas como equivocadas respecto a todos estos temas. Nuestra referencia siempre va a ser el magisterio de la Iglesia. Y aquí os quería decir que la Iglesia tiene una riquísima tradición contemplativa que se ha ido formando a lo largo de los siglos de tantos y tantos grandes contemplativos que han sido hermanos que nos han precedido, que han vivido una vida de una profundísima unión con Dios. Y esa tradición de la Iglesia, esa tradición contemplativa, es muy desconocida por la mayor parte de la gente, incluso por católicos que no la conocen.
De forma que muchas veces personas que tienen una búsqueda, que tienen una inquietud muy grande espiritual y que son católicos, pues al desconocer o a ignorar que existe esta tradición, pues lo que hace es que se van a buscar a otras tradiciones y a otras religiones, incluso acaban entrando en cosas de la nueva era. Si os ponéis a mirar por internet veréis que sobre temas de meditación, de formas de encontrar la paz interior, sobre todos estos temas hay una gran cantidad de vídeos, una gran cantidad de material, ¿no? Entonces esto hace que muchas personas acaben buscando en estos mundos, pero porque realmente lo que les pasa es que desconocen la riquísima tradición contemplativa de los grandes contemplativos que ha habido en la Iglesia, ¿no? Y incluso cuando después de ir a estas fuentes lo conocen, ¿no? Se quedan muy asombrados y dicen, pero si yo no sabía que esto existía en mi religión, ¿no? Bueno, pues nosotros vamos a tomar como referencia el magisterio de la Iglesia y esa riquísima tradición contemplativa que se refleja en los escritos y enseñanzas de muchos grandes santos y especialmente en los grandes maestros de la oración que hay en la Iglesia católica. Muchos de ellos, como es el caso de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz, que son doctores de la Iglesia y que fijaros de su importancia que hasta personas de fuera de la Iglesia católica pues los estudian y los leen, ¿no? Precisamente por la importancia de sus enseñanzas. Y sobre la oración y más concretamente sobre la oración contemplativa, vamos a tener dos fuentes principales del magisterio. Una va a ser el Catecismo de la Iglesia Católica, que como sabéis, el Catecismo tiene 4 partes, ¿no? La primera parte dedicada a la profesión de la fe, la segunda a los sacramentos, la tercera a la vida de fe y la cuarta parte a la oración. Pues bien, esta cuarta parte dedicada a la oración y más concretamente la que se dedica a la oración contemplativa es un documento muy importante que vamos a manejar continuamente en la escuela y por eso os hemos recomendado que para la escuela tengáis el Catecismo de la Iglesia Católica, si es posible en papel y para las personas que no lo tengan, por eso lo hemos mandado en el envío de esta semana en PDF. El segundo documento básico que vamos a manejar y que también os hemos enviado esta semana por WhatsApp es el que se llama la Carta de los Obispos de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la meditación cristiana. Es lo que comúnmente llamamos de una forma más reducida Orationis Formas y es un documento muy importante que también lo usaremos con frecuencia en nuestras clases. Pues bien, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta cuarta parte dedicada a la oración y en concreto en el capítulo 3 llamado La vida de oración, al hablarnos de las expresiones de la oración, dedica un apartado entero a la oración de contemplación. Y ese apartado de la oración de contemplación comienza con un primer punto, el punto 2709, que os hemos pedido que leyerais para la clase de hoy, que lo tuvierais ya leído, y es un punto en el que define lo que es la oración de contemplación y para ello utiliza la definición que nos da Santa Teresa de Jesús en sus escritos de lo que es oración mental. ¿Y qué nos dice la santa? Pues fijaros, Santa Teresa nos dice: no es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. En esta definición está contenido el primer punto del que os quiero hablar en esta charla. Y es lo primero que me gustaría ser capaz de transmitiros sobre la oración contemplativa. Y es que la oración es ante todo un diálogo de amor, de enamorados, entre dos personas que se aman y se comunican, que son Jesús y el alma. Fijaros, eso es lo que dice la santa. Dice que es tratar de amistad, es decir, dialogar, hablar, entre dos personas que se aman, ¿no? Porque ella nos dice con quien sabemos que nos ama, porque siempre el amor de Dios es primero, ¿no?
pero sobre todo insistiros en que es un diálogo, una conversación. Por lo tanto, si es diálogo, no es silencio. La oración cristiana no es silencio, es diálogo, porque Dios no es un Dios mudo, es un Dios que nos habla. Fijaos, dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 2, que os voy a leer ahora, dice San Pablo: sabéis que cuando erais gentiles os dejabais arrastrar hacia ídolos mudos. Fijaros que aquí San Pablo hace una distinción importante. Los ídolos son mudos, no hablan. En cambio, Dios habla, y Dios habla mucho, muchísimo. Yo os aseguro que Dios está deseando comunicarse con nosotros, está deseando comunicarse contigo, hablar contigo. Lo que nos pasa, lo que me pasa a mí también muchas veces, y a todos nos pasa, es que no nos damos cuenta, no sabemos escucharle. No tenemos como agudizado ese oído interior que nos permite oír la voz de Dios, la voz del Señor. De hecho, nosotros, fijaros que nos pasa muchas veces, seguro que tenéis experiencia de esto, que le pedimos al Señor, pues por favor, Señor, háblame cuando le preguntamos por un problema, ¿no? Por favor, Señor, aclárame, respóndeme sobre esto, sobre lo otro, ¿no? Y yo os digo que Dios responde siempre, siempre que le aclamamos responde, ¿no? Pero lo que nos pasa es que no sabemos escucharle. Fijaros, el primer obstáculo que tenemos para la vida de oración es nuestro racionalismo, nuestra mentalidad científica, racionalista, que es una mentalidad que nos han imbuido desde pequeños en esta sociedad. ¿Esta mentalidad qué nos hace? Pues esta mentalidad nos hace rechazar muchas veces sin nosotros darnos cuenta, o sea, de una forma inconsciente, ¿no? Pues nos hace rechazar todo lo que no entra dentro de lo racional, todo lo que se nos sale de lo que la razón puede explicar. Y por eso nos hace rechazar y nos sirve, o sea, nos hace como cerrarnos a todo lo sobrenatural, ¿no? Y la oración forma parte de eso, la oración es sobrenatural. Yo os puedo contar en este sentido una anécdota mía, de mi propia experiencia, de antes de mi conversión y de mi encuentro con el Señor, en el cual, bueno, pues yo era una católica practicante normal, que iba a misa, que me confesaba y que realmente, pues, pensaba que mi vida de oración era muy pobre, pero realmente yo no sabía que el Señor hablaba, ¿no? Nada de estas cosas que os he dicho, ¿no? De que la oración era un diálogo, ¿no? Sino que yo me pensaba pues que la oración era repetir pues una serie de oraciones como el Padre Nuestro, como el Ave María, y que la oración también era pedirle al Señor cosas, ¿no? Pedirle pues que alguien se curara o pedir aprobar un examen. Eso era para mí la oración. Y no sabía hacer otra oración. Y un día fui a confesarme y le dije al sacerdote, le comenté al sacerdote que me estaba confesando que, que quería mejorar, ¿no? En mi vida de oración. Y él me explicó esto que os acabo de decir, que la oración era un diálogo, que Dios hablaba y que era un diálogo entre Jesús y tú. Y me pidió que allí mismo, en el confesionario, pues que le pidiera o que le preguntara algo al Señor. Y que luego estuviéramos un minuto de silencio, esperando para que yo le escuchara y que luego le dijera lo que me había contestado. Yo recuerdo que ese minuto fue uno de los minutos más largos de mi vida. Se me hizo eterno porque yo estaba preocupadísima y agobiadísima pensando, pero ¿qué le voy a decir al sacerdote, no? Si realmente esto no le pasa a las personas normales. Las personas normales no oímos la voz de Dios, ¿no? Porque yo pensaba que eso pues le sucedía solamente pues a los grandes santos, ¿no? Como Santa Teresa y todos estos santos, ¿no? Pero que realmente no me podía pasar a mí, ¿no? Y recuerdo que cuando acabó ese minuto, pues con gran vergüenza le tuve que confesar que no había oído absolutamente nada, ¿no? Y recuerdo que él me dijo algo así como, bueno, no te preocupes, que esto es una cuestión de práctica,
no pasa nada y con el tiempo irás aprendiendo a oírlo, ¿no? Pero esta anécdota os la he contado para que comprendáis que también esa era mi mentalidad, ¿no? La mentalidad racionalista, que muchas veces es un obstáculo muy grande para la oración contemplativa. Y tenemos que aprender a cambiar esa mentalidad para oír la voz de Jesús. Jesús que está siempre en la puerta de nuestro corazón deseando comunicarse con nosotros. Fijaros, realmente ese cambio de mentalidad pues no lo podemos hacer nosotros por nosotros mismos, ¿no? Tiene que ser obra del Espíritu Santo en nosotros, pero para eso también nos tenemos que dejar hacer. Y que realmente la oración en gran parte es dejarse hacer, ¿no? Dejarse amar por el Señor. Es un abrir el corazón y eso es precisamente lo que queremos aprender en esta escuela. Por tanto, la primera idea que quería dejaros claro es que la oración es ante todo es diálogo y por lo tanto no es silencio. Entonces, ¿qué pasa con el silencio? ¿No? Porque silencio lo tenemos siempre como muy asociado a esto de la oración contemplativa. Bueno, pues el silencio, tanto el silencio exterior, es decir, el silencio de físico, ¿no? El de estar en un sitio en el silencio, en el que no haya ruidos, estar apartados, estar como aislados en un sitio tranquilo, como el silencio interior, que significa pues acallar todos esos ruidos, todas esas voces que hay en nuestro interior, ¿no? Acallar esos ruidos que muchas veces nos vienen pues de la vida tan estresada que llevamos en la sociedad en la que vivimos, de tal cantidad de información que nos llega ahora mismo a través de todos los medios de comunicación, el móvil del cual pues nos cuesta despegarnos, ¿no? Pues hacer un silencio también interior y acallar todo lo que hay en nuestro interior, que es algo así como calmar el agua, como en un estanque que se mueve las aguas y no se ve el fondo, pero calmar ese agua para poder escuchar la voz de Dios. Pero realmente el silencio solamente es una ayuda, un medio, ¿no? Porque fijaros que cuando una persona realmente está unida a Dios y realmente ha aprendido a escucharle y ha llegado a esa unión, lo que suceda en el exterior, ¿no? Incluso cuando no hay silencio, la persona puede estar en contemplación. Luego el silencio lo que va a ser ante todo es una ayuda. Y en la escuela vamos a hablar del silencio, igual que vamos a hablar de otras ayudas que también tenemos, de otras cosas que nos sirven como ayuda en la oración, pero no es la sustancia de la oración. Eso es importante que os quede claro, que ante todo la oración es diálogo, es conversación. Y también es importante y también me gustaría mucho recalcaros que es diálogo de enamorados. Y para entender esto nos puede servir pues la imagen que tenemos todos, que hemos visto miles de veces en los parques, pues a unos enamorados hablando, ¿no? Como por un lado, pues las conversaciones no se acaban nunca. Los enamorados tienen tantas cosas que decirse que el tiempo pasa rapidísimo, o sea que al final han pasado 3, 4, 5 horas y no se han dado cuenta de que pasaba el tiempo, ¿no? Porque están tan ensimismados en esa conversación que están teniendo que no piensan en el tiempo, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también todos tenemos esa experiencia de que los enamorados también a veces callan y lo único que hacen es mirarse, ¿no? Sin hablar, sin palabras. Y las palabras a veces dan paso por la necesidad del amor, por el amor tan grande que se desborda, a los gestos de amor, ¿no? Una caricia, un abrazo y un beso. También a Jesús, también a Él, además de tener ese deseo tan grande de hablar con nosotros, también a Él le gusta tener esos gestos de amor, esas caricias, esos abrazos, esos besos. Y eso también forma parte de la oración contemplativa. En realidad es una relación de amor profunda entre dos enamorados. La segunda idea, que es muy importante respecto a la oración, es que siempre la oración es puro don, puro regalo gratuito de la gracia que nos viene de Dios. La oración siempre, siempre es obra del Espíritu Santo.
De hecho, fijaros, lo que Dios nos regala en la oración no es algo, sino que Dios mismo es el que se nos regala en la oración, el que se nos entrega en la oración. Y esto va a tener una consecuencia muy importante para nuestra escuela de contemplación, porque fijaros, aquí no vamos a poder aprender técnicas de oración, porque si la oración es un regalo y es un don gratuito, no hay nada que podamos hacer para conseguirlo, ¿no? Tiene que ser Dios que nos lo regale. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Pues fijaros, lo que vamos a aprender en la escuela de oración es abrirnos al don, es decir, a dejarnos alcanzar por la gracia, aprender a abrir nuestro corazón y aprender a escuchar al Señor. En este sentido, es importante deciros cuál es la acción de Dios, del Espíritu Santo en las almas durante la oración. Pues fijaros, esa acción es triple. Por un lado, el amor de Dios, es decir, el Espíritu Santo, va invadiendo el alma. Es ese fuego del Espíritu Santo que lo que va haciendo primero de todo es enamorar profundamente a la persona. La enamora de Dios. Y a la vez va haciendo que la persona cada vez sea capaz de amar con el mismo amor de Dios. Es lo que nos dice San Pablo, es Cristo quien vive en mí y es Cristo quien ama en mí. Fijaros, nuestro amor, nuestra capacidad de amar es muy pequeñita con el amor humano, amamos muy limitadamente, pero cuando Dios invade el corazón del alma, del orante, pues esa persona ya es capaz de amar con el mismo amor de Dios. Y así la persona también cambia su mirada y empieza a mirar todas las realidades y todo lo que le rodea y todas las personas las empieza a ver como las ve el Señor. Tiene una mirada transformada, una mirada de bendición, porque Dios siempre que mira, bendice. Y también la persona empieza a ser capaz de experimentar todas las realidades de su vida como expresiones del amor de Dios. Todo lo ve totalmente cubierto por el amor de Dios. Nada de lo que le ocurre, nada en su vida escapa de ese amor de Dios. Fijaros, lo que hace la acción del Espíritu Santo en las almas, en la oración contemplativa, es dar al orante una vida distinta. Vida nueva, le llamaba Santa Teresa, porque es una vida completamente diferente, en la que la visión de las cosas, en la que la vivencia de las cosas que van sucediendo es una vivencia distinta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se va apoderando de la persona y le va cambiando toda su vivencia interior. Realmente la persona se transforma, es una vida transformada. Y me gustaría mucho deciros esto porque hay muchas personas que no saben que en este mundo, en esta tierra, existe otra forma de vivir, totalmente diferente. Y esa vida es una vida volcada en el amor a los demás, porque el Señor es, al apoderarse del corazón, lo que mueves hacia los demás, pero también es una vida de intensísima felicidad personal, es una vida porque Dios nos quiere hacer muy felices y por eso nos invade, porque nos quiere hacer felices. Por otro lado, la acción de Dios, hemos dicho que son 3 acciones. La segunda de las acciones de Dios en la oración es la acción purificadora. Poco a poco su amor nos va purificando de todos nuestros malos hábitos de pecado. La persona que va a la oración recibe ese regalo del Espíritu Santo y el Señor le va transformando, le va dejando libre de esos malos hábitos que le hacían pecar, que le hacían caer siempre en los mismos pecados e imperfecciones. El alma así se va purificando y va quedando con mayor libertad interior, ¿no? La oración nos va conduciendo hacia una libertad interior cada vez más grande.
Lo que nosotros no podemos hacer con nuestros esfuerzos, y tenemos muchos experiencia de eso, que tras muchos años de lucha, de propósitos para quitarme pues esta imperfección, este pecado, pues eso lo hace la gracia de Dios. Eso lo hace la gracia de Dios a través de la oración, que nos va transformando. Y el tercer efecto de la gracia en la oración es la sanación interior del corazón. Fijaros, nuestro corazón está lleno de heridas, lleno de grietas, ¿no? De muchas cosas que hemos vivido a lo largo de la vida. Y el Señor en la oración va sanando nuestras heridas. La acción del Espíritu Santo sana nuestro interior. Pero fijaros, no solamente nos cose esas heridas como lo haría un cirujano, dejándonos pues esa costura, esa cicatriz en el corazón, sino que verdaderamente el poder de Dios es tan grande que regenera un tejido nuevo en nuestro corazón. Realmente, como dice la Sagrada Escritura, nos da un corazón nuevo. La tercera idea que quería contaros respecto a la oración contemplativa cristiana es que nunca se aparta esta oración de la humanidad de Cristo. Esta idea es tan importante, fijaros que dedicaremos una clase entera de la escuela a hablar sobre este punto, porque es esencial para distinguir a la verdadera oración cristiana. Santa Teresa nos dice en sus escritos que tuvo que defender este punto frente a muchos de su época que decían que los niveles, dijéramos, más elevados ya de oración contemplativa, pues ya la persona pues se debía de abstraer, ¿no? Y ella defendía que no era así, que nosotros no nos podíamos alejar nunca de Jesús, que es verdadero Dios y verdadero hombre, por muy elevada que fuera la oración. Después también os quería comentar que una cosa que es también importantísima de la oración cristiana, y es que la oración cristiana es siempre eclesial. El orante cristiano siempre está orando en unión y en comunión con toda la Iglesia. La oración de un cristiano, aunque esté solo en una habitación rezando, sin embargo, nunca es un acto individual, aislado, porque existe ese misterio, que es el misterio de la Iglesia, que nos une a todos y hace que la oración siempre sea en unión. Nunca estás solo cuando estás rezando. Fijaros, ni siquiera esos monjes que llevan una vida pues tan aislada como son los cartujos o como es un ermitaño, pues nunca reza apartado de la Iglesia, ¿no? Sino siempre reza dentro de la Iglesia, siempre es un acto de la Iglesia y que además hace crecer la comunión de la Iglesia, hace crecer la unión de la Iglesia y además lleva al orante a un amor cada vez más profundo por la Iglesia. La quinta idea que os quería comentar hoy es que el orante tiene que tener siempre una conciencia muy profunda de su condición de hijo de Dios. Y esto es muy importante porque así, cuando la persona es consciente de que es hijo de Dios, se llena de confianza en Dios, ¿no? Sabe que Dios va a acudir a la cita de la oración y se va a comunicar con Él y espera grandes cosas de Dios, ¿no? Espera grandes cosas. Fijaros, si nosotros tenemos una visión raquítica de Dios, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos, bueno, sí, Dios puede hacer cosas grandes, ¿no? Pues puede dar grandes experiencias místicas, puede revelarse, pero claro, esto lo va a hacer pues con los grandes santos, ¿no? Pero no lo va a hacer conmigo, claro. Pues eso es como una visión muy raquítica del Señor, ¿no? Entonces, el que espera poco, pide poco y no consigue nada, ¿no? Porque realmente nosotros cuando tenemos una visión amplia de Dios y cuando verdaderamente tenemos esa confianza en que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros,
pues es cuando le abrimos la puerta al Señor para que pueda hacerla. Y dice San Juan de la Cruz, en un poema muy conocido suyo, que el alma tanto alcanza cuanto espera. Y esto es muy importante. Si esperas de Dios grandes cosas, si esperas que Dios haga grandes cosas contigo en la oración, Él las podrá hacer. Y así es muy importante también pedirle al Espíritu Santo que nos amplíe nuestra visión de Dios, de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, de lo que Dios tiene pensado para ti, porque sus planes son siempre mucho más grandes que lo que ni siquiera nosotros podemos llegar a imaginar. Sus planes siempre nos desbordan, siempre nos sorprenden. Fijaros, la oración es muchas veces una sorpresa nueva cada día, ¿no? Y siempre al día siguiente Dios sorprende con cosas todavía más grandes que el día anterior. Y finalmente me gustaría hablaros de algo que para mí es muy importante, para mí personalmente es muy importante y lo va a ser en esta escuela. Y es la relación tan estrechísima que hay entre la oración contemplativa y la alabanza. Fijaros, por eso hemos empezado hoy y por eso vamos a empezar siempre las sesiones de las clases de la escuela de San José por un ratito de alabanza. Primero porque la alabanza es una oración que además prepara especialmente, abre mucho el corazón para recibir lo que el Señor a cada uno nos quiere dar cada día en la enseñanza. Pero también por el hecho de que la oración contemplativa y la alabanza están muy relacionados. Fijaros, a partir de un determinado punto de unión del alma con Dios, ¿no? Cuando ya el alma se une a Dios en esa unión de voluntad, es decir, que el alma ya solamente desea en su vida la voluntad de Dios, pues a partir de ese momento la oración contemplativa se transforma realmente en una pura alabanza continua. La oración contemplativa ya toma la forma de alabanza. Hay muchas personas que en esto tienen una grandísima confusión. Identifican la oración contemplativa con oración en silencio y la oración en alabanza con una oración bulliciosa, con una oración pues de hacer mucho ruido, de palmas, de canciones, ¿no? Y realmente no es así. La contemplación, es decir, la unión del alma con Dios, lleva necesariamente a la alabanza, porque nada que entre en contacto con Dios puede dejar de alabarle, sino que entra en un estado de alabanza. Fijaros, es como si el corazón de las personas fuera como un arpa, ¿no? Un arpa en el que cuando Dios pulsa una cuerda, que es cuando hay ese contacto del alma con Dios, pues estas cuerdas entran en vibración y la persona pues no puede dejar ya de alabar a Dios. Santa Teresa, por ejemplo, pues se cuenta de ella en los procesos de canonización que pues a ella la veían muchas veces que en su oración personal pues elevaba los brazos hacia el cielo, ¿no? En un gesto de alabanza en la que, como veis, no solamente es una cosa interior, ¿no? Sino que muchas veces el Espíritu Santo mueve a que el cuerpo participe, porque somos alma y cuerpo, ¿no? Y espíritu. Entonces, el cuerpo también participa en la alabanza. De todas estas cosas hablaremos mucho. En esta escuela hablaremos mucho sobre la alabanza. Y bueno, en este curso, como hemos dicho, vamos a practicar mucho la oración de alabanza. Y por eso os aconsejo siempre que en ese sentido seáis muy libres y también que intentéis ir a hacer este curso sin prejuicios, sin ideas preconcebidas ni sobre la oración contemplativa ni sobre la oración de alabanza, sino que tratéis de tener eso, una actitud como
muy de quitaros todos los prejuicios y de aprender, ¿no? Como la actitud de un niño pequeño que quiere aprender y que se deja sorprender por los regalos que le proporciona su Padre bueno. Pues esto era un poco lo que os quería contar en esta primera sesión de la Escuela San José y que os animéis mucho, como os digo, pues a emprender este camino, como nos diría la Santa. Ahora comenzamos y siempre de bien en mejor. Entonces, para que os animéis a orar todos los días y a la alabanza también hacerla parte de vuestra vida. Muchísimas gracias.